te traigo lo he titulado la inquietud, la inquietud del facilitador y facilitadora noveles de biodanza. Entonces, ¿por qué te cuento, por qué te quiero contar todo esto? Quiero compartir contigo esta experiencia, lo que yo siento en relación a esto, porque es algo que yo también he vivido como facilitadora novel y a lo largo de todos estos años es un proceso en el que yo también he podido madurar y entender muchas cosas que, por supuesto, no entendía al principio, y también porque todos vosotros y vosotras muy a menudo me hacéis llegar las inquietudes de ese desasosiego que genera el, pues iniciarse como facilitadora, porque surgen muchas cuestiones que en la formación no se abordan, como es el mantenimiento del grupo, el cómo incentivar la palabra sentida, la palabra emocionada, que dice María Dolores Díaz, en las ruedas de intimidad verbal, cómo tratar el tema económico, que suele ser siempre hay cositas, ¿no? Incomodidades, falta de rigor en el día del pago y todas estas cosas, y cómo hacer las sesiones y las músicas y todas estas cosas que son típicas del proceso de ser facilitador. Yo te quiero contar mi experiencia en relación a esto, porque yo también he vivido esta inquietud. Y he vivido esta inquietud y hoy puedo decir que está enfocada en lo que tardo en hacer las sesiones y las dudas que me genera, si he hecho una buena correlación en la curva, si los ejercicios son los adecuados. Esto por un lado, las músicas por otro. Por otro lado, el hecho de cómo usar las músicas, pero la necesidad que tengo de innovar en las músicas, de poner músicas nuevas porque me aburren muchas de las músicas que están en el elenco. Cómo incentivar a la gente en la rueda verbal y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero sobre todo la parte de la creación del ejercicio, de la sesión, las músicas y el cómo yo me siento como facilitadora con esa necesidad de innovación. Entonces, la necesidad de innovación es fruto del proceso de aprendizaje. Entonces, me gustaría profundizar en esto, porque cuando entendemos el por qué nos hemos aburrido de las músicas ya de biodanza, pero sobre todo entendemos el porqué del proceso de aprendizaje y el poder replicar de alguna manera lo que hemos aprendido y todo esto, nos va a dar una sensación de entiendo por qué tengo que hacerlo de esta manera y voy a tener el tiempo y el espacio que ocupa hacer las sesiones como un aliado, no como un adversario, que es como en general nos lo tomamos al principio, como retos, como desafíos, ¿no? Entonces, bueno, no es tanto así. Y entonces, repasemos un poco qué quiere decir el proceso de integración. Entonces, el proceso de integración tiene que ver con la repetición de los ejercicios, con las músicas adecuadas a cada ejercicio, que las hemos repetido a lo largo de 3-4 años un montón de veces en el grupo regular donde yo voy, que es donde tengo que ir para vivenciar regularmente las sesiones, además de la formación. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo de 3-4 años, repitiendo las músicas, los ejercicios, que es el proceso de integración, porque es en la repetición en la que yo puedo
relajar las barreras del ego, del miedo, de lo que sea que tenga, las barreras limitantes, las puedo ir relajando porque aquello que empieza a sonar y la propuesta que me han hecho ya la conozco. Además de que estoy en un entorno de confianza donde yo ya me fío de la facilitadora o el facilitador, pero también tengo confianza en lo que ocurre en el grupo que me va a sostener. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Porque además de que ofrecemos, como facilitadoras de biodanza, ofrecemos vivencias integradoras que integran al ser, que lo hacen unificado en sí mismo. Además de esto, el proceso se da porque se repiten las vivencias y las músicas. Y entonces esto es bastante importante como retenerlo, porque es en el proceso de repetición en el que yo puedo aprender de eso y siempre ir un poquito más allá de lo que he vivido antes, hasta el punto de llegar a integrar de tal manera, por ejemplo, un caminar con determinación, que voy a poder transmitirlo a las personas participantes de mis grupos. Si yo no he vivido esa experiencia suficientes veces con las músicas adecuadas a la propuesta y las repito y las vuelvo a hacer y las vuelvo a hacer, o sea, hay un momento, voy integrando el movimiento, voy integrando el sentido, mi cuerpo reconoce esa dirección, el sentido y el significado de la determinación, en este caso, por ejemplo. Entonces, hay un momento en el que esa repetición es suficiente para que mi cuerpo diga: ya está, ahora puedo repetirla, puedo ofrecerla. De tal manera que cuando yo ofrezca esa vivencia a las personas, mis participantes de grupo, entonces cualquier cosa que ellas vivencien, porque yo voy a estar observando su movimiento, su corporeidad, que es la que me va a dar la lectura del proceso de integración de cada participante, yo voy a identificar la cantidad de cosas que ocurren en el proceso de integración. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. Entonces, esta es la gracia del proceso de integración, la repetición de los ejercicios y la repetición de las músicas asociadas a los ejercicios. Entonces, el proceso de 3-4 años, más o menos, aproximadamente, para formarnos como facilitadoras de biodanza, ha requerido ese proceso, esas repeticiones, ese ir avanzando, solidificando lo que mi cuerpo, mi mente y mi alma integran paso a paso, vivencia a vivencia, hasta el punto en el que ya casi me aburro del isinapiti y en la fluidez y todas esas, el bilitis y todas esas cosas, que como que me aburro, pero que en realidad me aburro porque el proceso de aprendizaje está dándose óptimamente, de tal manera que yo ya, para seguir integrando, necesito crear. Entonces, esto es maravilloso, pero ¿qué ocurre? Que cuando yo me titulo como facilitadora, me olvido del proceso. Entonces, mi foco es facilitar. Entonces, ¿qué ocurre? Que facilito desde un lugar en el que yo ya he hecho un proceso de integración X, Y, Z, o sea, el que haya sido, ¿no?, que se supone que es el óptimo para facilitar procesos de integración, por lo tanto, tengo un movimiento integrado, en fin, todo esto que a veces no se da en las escuelas, pero bueno, hablemos en este sentido. Pues yo puedo ofrecer esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando voy a hacer sesiones de iniciación, lo que pienso es que mis participantes se van a aburrir, porque lo pienso desde mí. ¿Desde qué mí?
desde mi yo personal. Mi yo personal, no mi yo de facilitadora, que es servidora de la vida o no sé, o algo así, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Entonces, no, entonces es importante no perder el foco de desde dónde. Es que esta pregunta es básica. Es básica, o sea, es para ponerla en la nevera o en el espejo donde me miro cada mañana para lavarme los dientes, no lo sé, o sea, es para recordarme siempre desde dónde hago las cosas, porque ese desde dónde me sitúa en el lugar justo que es la vida. Porque el desde dónde es lo que me regresa siempre, o sea, allá donde voy, pum, me regresa siempre al principio biocéntrico. Donde me sitúo, por decirlo de alguna manera, si es que puedo decirlo así, donde me sitúo para accionar con la vida y evitar que sea el ego, o sea, el ego, o sea, la mente egoica, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo cuando empiezo a facilitar, la clave, dijéramos, es que las vivencias que yo estoy proponiendo son para iniciantes. Entonces, recordarme cómo yo era cuando yo era iniciante no se suele recordar, porque como ya he hecho todo un proceso, pues como que ya no me acuerdo de cómo llegué. Y si me acuerdo de cómo llegué, son de vivencias muy intensas que he vivido en la formación o incluso en el grupo regular, pero como que me dan unas referencias, pero no recuerdo. O sea, tengo que recordar cómo me sentaba a mí ese bilites que hoy me aburre, pero que cómo me sentaba a mí. Porque no es tanto la canción esta que va asociada al ejercicio X, ¿no? No es tanto eso, sino es la vibración de esa música. Que en el elenco hay muchas músicas de los años 70, de los años 80, bueno, y otras, ¿no? Pero que dices, y tú dices, oh, esto está pasado de moda. Dices, sí, claro, pues puede ser que esté pasado de moda. Pero el efecto que causa a las células no es la moda, es la vibración sonora, que a mí, en su momento, me llevó a procesos profundos de integración. Y yo cuando soy una facilitadora novel, pierdo esta perspectiva. Entonces, no la debemos de perder nunca, esa perspectiva, nunca. Y siempre recordar que todos los procesos de aprendizaje se dan por repetición. Porque la repetición, como ella he dicho antes, es la que me permite ir cada vez más allá, más allá. Porque cuando me dispongo a vivenciar esa vivencia, la que sea, yo lo que pongo es la intención. Y esa intención siempre parte de algo que ya conozco, porque el cerebro funciona así, es analógico. Él busca detrás lo que ya conoce para partir de allí referenciarse. Entonces, yo cada vez que entro en una vivencia me referencio en aquello que ya conozco, por tanto, siempre voy a ir, si tengo la intención de entregarme, o sea, de ponerme en disposición a vivenciar lo que sea, que salga en ese momento de la propuesta y de la música, siempre voy a ir un poquito más allá. Y si no voy más allá, voy a observar como facilitadora, o sea, como facilitadora en proceso de serlo, voy a observar qué es lo que me pasa que no puedo ir más allá. Porque yo, por ejemplo, yo recuerdo en la formación que estaba en el segundo año y que yo le comenté a mi maestro, Luis Octavio Pimentel,
que en el grupo regular estaba incómoda, o sea, lo manifesté en la rueda verbal, todavía lo recuerdo, diciéndole, es que me doy cuenta de que siempre parto de un mismo movimiento y no salgo de ese movimiento, aunque sea distinto, ¿no? Esto lo recuerdo muy bien. Entonces, estas son cuestiones que pasan en el proceso de, no solo de la formación, sino del grupo regular. Porque el grupo regular es eso, es un proceso de información, no es para pasármelo bien, que también, o para desinhibirme, no, o sea, es para autoindagar, para autoconocerte, para ir a la esencia de lo que tú eres y ser en el mundo aquello que eres. Recuperar la alegría natural del vivir, o sea, ese gozo eternamente renovado que es la vida, con todos sus procesos de muerte y vida, en todos los sentidos. Entonces, este vídeo va enfocado a eso, a recordarte lo importante que es el aprendizaje por repetición. Entonces, yo a lo largo de todos estos años que llevo facilitando, pues he hecho experimentos, ¿no? Experimentos, por ejemplo, eso ya lo he dicho ya varias veces, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, crear un trimestre, la secuencia de un trimestre de iniciación y repetirlo durante todo el curso. Con los mismos ejercicios, las mismas músicas y cambiando la consigna. En el otro trimestre, con los mismos ejercicios, con una consigna diferente y cambiando alguna música. Entonces, el efecto que pasa en las personas es muy interesante, porque ninguna dice, esta sesión es la misma que la semana pasada, o que hace un mes. Nadie dice eso. O sea, lo que suelen decir es decir, ay, este ejercicio ya lo conozco. Ay, esta música es tan bonita. Sí, es verdad. Ya hicimos ese ejercicio, pero de otra forma. Entonces, ese es el proceso de integración. Tú como facilitadora y facilitador novel, recuerda que es muy importante que repitamos las cosas. Entonces, ¿cómo podemos repetir nosotros, o sea, replicar las cosas? ¿Cómo podemos replicarlas, ¿no? Cuando hacemos algo así, como te estoy diciendo, por ejemplo? Pues puedo hacerlo porque ya lo he hecho tantas veces, que tengo la capacidad, como me siento con capacidad para innovar, ¿vale? Pero es que resulta que la innovación no se va a dar en el grupo regular. La innovación la vas a poder ofrecer, por decirlo de alguna manera, la vas a poder ofrecer en talleres específicos, donde vas a poder trabajar algo concreto. Entonces allí sí que puedes innovar en el sentido de poder hacer una sesión como donde no hayan fluideces y estas historias, y poder hacer sesiones más enfocadas a profundización y entonces, estas cosas, ¿no? Pero esto se dará. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que antes de innovar, por ejemplo, en las músicas, que eso es una inquietud bastante frecuente en las facilitadoras noveles, antes de innovar en las músicas, de poner músicas nuevas, de todo esto, o sea, hay que probar esas músicas tantas veces como tú has hecho los ejercicios que has hecho para poder ofrecerlos. Porque el efecto de la música, por mucho que te digan, esta música la he utilizado así y así, y la utilizo para esto, y tú tienes confianza en esa persona que vas a hacerlo, y dices, pues voy a probar. No, ¿has probado en ti tantas veces como para decir,
sé que esto está funcionando y que voy a hacer. No, es que esto va a darse después. Después de que tú hayas visto qué efectos causan en las personas las mismas músicas de siempre, por decirlo de alguna manera. Las mismas músicas de siempre, los mismos ejercicios de siempre, porque estás formándote en la práctica como facilitadora. Y ese proceso de formarte en la práctica como facilitadora es también un proceso. Un proceso en el que tú tienes que recordar qué es el aprendizaje y desarrollar tu maestría en semántica musical para saber que esa música que estás utilizando, a pesar de que te aburra porque la has hecho 700 veces, tiene una cadencia tal que a ese ejercicio es el adecuado para que esas personas puedan desarrollar ese proceso de integración, de fluidez, de afectividad, de lo que sea. De lo que sea. Y vas a ser tan hábil a partir de usar esas músicas como facilitadora, no como participante, sino como facilitadora, vas a ser tan hábil de usar esas músicas que has usado, que reconoces muy bien como participante y que ahora estás reconociéndolas desde otro lugar, desde la semántica musical, y voy hasta el punto de poder llegar en algún momento que surja algún emergente en el grupo por algo, que tú puedas decir, esta música, pum, la busco, toco y la pongo. Porque sé que tiene ese efecto, ¿entiendes? Antes de innovar. Antes de innovar. Claro, antes de innovar. Entonces, cuando tengas esa maestría, cuando tengas esa fluidez en el trato con las músicas, en la seguridad contigo misma y tal, entonces arriésgate a innovar con músicas nuevas que te han dicho, que funcionan, primero contigo, y después experimenta. O sea, mi sugerencia es que te hagas maestra, que te hagas maestra de lo que ya conoces, que te hagas maestra de lo que ya conoces y que con aquello que ya conoces ejerzas la maestría en la consigna, en proponer los mismos ejercicios con diferentes consignas, porque la vivencia va a ser distinta, aunque uses la misma música, ¿eh? La palabra es el inicio de entrar en la vivencia. Entonces, no te compliques la existencia en crear sesiones extraordinarias, maravillosas, porque se nos van a aburrir los participantes. No. El aburrimiento no se da. No se da, se da en ti, como facilitadora, porque estás desde un lugar equivocado. Entonces, si te sitúas en el principio biocéntrico, o sea, vas allí donde te aburres y quieres innovar y pam, ¿no? Entonces, y regresas, porque ese es el proceso, no quedarse allí, sino volver al principio biocéntrico con mi habita, que es ese espacio, ¿no? Ese espacio donde se converge todo. Bueno, pues cuando yo regreso ahí, entonces es cuando puedo decir, el tiempo y el espacio son mis aliados. No tengo prisa de nada. Con lo que sé que funciona, porque a mí me ha funcionado, porque yo lo he vivido, por eso me decidí ser facilitadora de biodanza, por los efectos que me causó en mi vida, ¿no? La transformación que generó, y por eso quiero ofrecerla, pues desde ese lugar elabora con simplicidad, fluidez,
muchas veces, desde muchos lugares, como un calidoscopio, ¿no? Que siempre es lo mismo, pero luego resulta que al moverlo, pom, 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 cambian las figuras, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, con la misma música, con la misma propuesta, dijéramos, de danza de fluidez, pero si yo le pongo una consigna distinta y enfoco la sesión desde otro, la misma sesión la enfoco desde otro lugar, estoy empezando a ejercitar el arte de la facilitación. Sí, es así, querida alma. Bien, este era el mensaje porque es muy recurrente en los grupos, en la comunidad biocéntrica, en Ágora, donde participo. Es muy común esta ansiedad. Y si no se atiende esta ansiedad, podemos hacer cosas que no sean integradoras, que parezcan integradoras, pero no lo son. Entonces, nosotras como facilitadoras, lo repito otra vez y no me voy a cansar, ¿no? Hemos escogido este camino, hemos escogido este camino porque hay una llamada del alma a participar en el juego del vivir, que es, como he dicho antes, y como dicen la sabiduría perenne, es el gozo eternamente renovado. Entonces, cuando hay algo que empieza a generarte sufrimiento, que empiezas a sentir angustia o lo que sea, o sea, es momento de revisar para enfocarme en lo que me produce placer, pero cuidado con el placer, que no es un placer que sea desde un placer básico, es un placer integrado, luminoso, del proceso luminoso. Bien, pues nada, este vídeo de hoy espero que lo disfrutes. Entonces, recuerda que si te suscribes al canal, pues colaboras para que todo esto que compartimos se difunda y llegue a donde tenga que llegar. Bien, pues nos vemos en el próximo vídeo. Amor y servicio.